A veces, esos momentos que parecen simples incidentes físicos, como los mareos, pueden ser una invitación divina para detenernos, reflexionar y buscar su presencia. Los mareos, aunque comúnmente asociados con el agotamiento, el estrés o incluso problemas de salud, también pueden tener una connotación espiritual más profunda. Son instantes que nos desestabilizan, que nos hacen pausar, mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué está pasando? En esta pausa podemos descubrir que Dios está buscando nuestra atención. Hoy exploraremos un tema poco convencional, pero poderoso. Cómo Dios puede hablarnos a través de algo tan aparentemente mundano como los mareos. Este fenómeno físico puede transformarse en un recordatorio espiritual, una herramienta que el Creador utiliza para dirigirnos hacia Él. Los mareos son un fenómeno físico que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Son una sensación extraña, a menudo inesperada, que nos obliga a detenernos, a buscar apoyo, a sentarnos o incluso a cerrar los ojos hasta que pase. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que podrían tener un significado más profundo? Más allá de su explicación médica o científica, los mareos también pueden ser una forma en la que Dios nos habla, una invitación divina a reflexionar, a pausar y a buscar su presencia en medio de la confusión y la incertidumbre. En nuestra vida cotidiana, vivimos inmersos en una rutina constante, ocupados con nuestras responsabilidades, metas y preocupaciones. En este ritmo frenético, a menudo olvidamos nuestra fragilidad. Nos sentimos invencibles, como si todo estuviera bajo nuestro control. Pero un mareo, tan pequeño como pueda parecer, nos recuerda que no es así. Es en esos momentos de debilidad, cuando nuestra humanidad queda expuesta, cuando entendemos que somos vulnerables y dependientes. Estos instantes no son casuales. Pueden ser un susurro de Dios, una forma en la que nos invita a detenernos, a escuchar y a depender de Él. La fragilidad humana es un aspecto esencial de nuestra existencia. A menudo intentamos ocultarla o ignorarla, porque vivimos en una cultura que celebra la fortaleza, la independencia y el éxito. Sin embargo, nuestra fragilidad no es un defecto, sino una parte intrínseca de quienes somos. Es un recordatorio constante de que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, de que necesitamos a Dios para sostenernos. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo encapsula una verdad profunda. Nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Cuando experimentamos un mareo, nuestra reacción inmediata suele ser buscar una explicación física. Tal vez pensamos que hemos comido algo inadecuado, que estamos cansados o que estamos bajo mucho estrés. Y aunque estas razones pueden ser válidas, también podemos mirar más allá de lo físico, preguntarnos si hay un mensaje espiritual detrás de esa experiencia. Podría ser que Dios esté usando ese momento para recordarnos algo importante. Tal vez el mareo sea una señal de que necesitamos detenernos, recalibrar nuestras prioridades y buscar su guía. Los mareos nos obligan a pausar, y en esa pausa encontramos un espacio para reflexionar. En la Biblia, a menudo se nos invita a detenernos y a buscar a Dios en medio de nuestras luchas. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta invitación a la quietud es contracultural en un mundo que valora la productividad constante. Pero es precisamente en esos momentos de quietud, cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones y nuestras actividades, donde podemos experimentar la paz y la presencia de Dios de una manera más profunda. La sensación de mareo también puede simbolizar nuestras luchas internas. Esos momentos en los que sentimos que la vida se desmorona, que no podemos mantenernos en pie por nuestras propias fuerzas. En estos momentos es fácil sentirse abrumado, pero también son una oportunidad para entregarle nuestras cargas a Dios. Jesús nos invita en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar».
Este versículo nos recuerda que no tenemos que cargar con nuestras preocupaciones solos. Dios está dispuesto a sostenernos, a darnos descanso y a renovar nuestras fuerzas. Los mareos también nos enseñan sobre la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Nuestro cuerpo es un templo, un regalo de Dios que debemos cuidar. Cuando experimentamos mareos, puede ser una señal de que algo no está bien físicamente. Tal vez estamos deshidratados, no hemos dormido lo suficiente o estamos sometidos a demasiado estrés. Pero también pueden ser una señal de que algo no está bien espiritualmente. Tal vez hemos estado descuidando nuestra relación con Dios, olvidando orar, leer su palabra o buscar su presencia. Los mareos nos invitan a examinar no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud espiritual. En estos momentos de inestabilidad, es importante recordar que Dios es... Cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse, Él permanece firme. En el Salmo 62, 6, leemos: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Este versículo nos da esperanza y nos recuerda que, aunque nos sintamos inestables, podemos encontrar seguridad y estabilidad en Dios. Aceptar nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Vivimos en un mundo que nos impulsa a aparentar fortaleza todo el tiempo, pero la verdadera fortaleza se encuentra en reconocer que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. En Isaías 40:29 se nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este es un recordatorio de que Dios no solo entiende nuestras debilidades, sino que también está dispuesto a fortalecernos y a sostenernos en medio de ellas. Los mareos pueden parecer una interrupción molesta, pero también pueden ser un regalo, una oportunidad para detenernos y escuchar la voz de Dios. En esos momentos podemos elegir buscar su guía, entregarle nuestras preocupaciones y confiar en su plan para nuestras vidas. La próxima vez que experimentes un mareo, no lo veas solo como un síntoma físico. Permite que sea un recordatorio de que Dios está contigo, incluso en los momentos más inciertos. Recuerda que, aunque somos frágiles, somos profundamente amados y sostenidos por un Dios que nunca nos abandona. Los mareos son algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Esa sensación repentina de que el mundo comienza a girar, de que la estabilidad que nos da por hecho se desvanece de forma inesperada, puede ser desconcertante. A menudo los hacemos con cansancio, falta de sueño o incluso con una mala postura. Pero si nos detenemos a pensar, es posible que haya algo más en estos momentos de pérdida de equilibrio. Podría ser que Dios, en su sabiduría infinita, esté utilizando este fenómeno físico para comunicarse con nosotros de una manera más profunda. En nuestra vida diaria estamos acostumbrados a pensar que somos fuertes y capaces. En la cultura moderna, la autosuficiencia y la independencia son características altamente valoradas, y es fácil caer en la trampa de creer que todo depende de nosotros. Sin embargo, los mareos tienen una forma particular de recordarnos nuestra fragilidad. Nos obligan a frenar, a reconocer que no tenemos el control absoluto y que incluso en nuestro cuerpo existen limitaciones. La fragilidad humana no es algo que nos guste aceptar, pero es una verdad fundamental que forma parte de nuestra existencia. Es en estos momentos de debilidad, cuando nuestra estabilidad física se ve amenazada, cuando podemos escuchar un mensaje divino, un recordatorio de que no somos invencibles, que necesitamos a Dios en nuestra vida. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos dice: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos enseñan que no debemos avergonzarnos de nuestra vulnerabilidad. Al contrario, nuestra fragilidad nos hace receptivos a la gracia de Dios, que se manifiesta más claramente cuando reconocemos nuestra incapacidad para manejar todo por nuestra cuenta. A menudo, cuando experimentamos mareos, tratamos de buscar una explicación inmediata. Es por la falta de comida, de agua o por el estrés acumulado. Sin embargo, si esos mareos fueran más que solo síntomas físicos, y si fueran una invitación de Dios
para detenernos y reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra relación con Él. En medio de un mareo, cuando el mundo parece girar fuera de nuestro control, es posible que Dios nos esté llamando a hacer una pausa, a dejar de lado nuestras preocupaciones momentáneas y a buscar su presencia. Los mareos también pueden ser una metáfora de nuestra vida espiritual. A menudo nos sentimos como si estuviéramos caminando sobre terreno firme, avanzando con seguridad y determinación. Pero de repente, algo cambia y nos encontramos tambaleándonos, perdiendo el equilibrio, sintiendo que no sabemos hacia dónde vamos. Estos momentos de incertidumbre pueden reflejar nuestra lucha interna, esa sensación de que estamos fuera de balance, de que nuestras fuerzas ya no son suficientes. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de inestabilidad cuando podemos recordar que Dios es nuestra roca, nuestra estabilidad inquebrantable. El Salmo 62:6 nos recuerda: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Aunque el mundo a nuestro alrededor se tambalee, podemos confiar en que Dios permanece firme, listo para darnos el equilibrio que necesitamos. La idea de depender de Dios puede ser difícil de aceptar en una sociedad que nos empuja constantemente hacia la autosuficiencia. Vivimos en un mundo que nos dice que debemos ser fuertes todo el tiempo, que no debemos mostrar vulnerabilidad, pero la verdadera fortaleza no se encuentra en la autosuficiencia, sino en reconocer que necesitamos a Dios. Los mareos, al igual que otros momentos de debilidad en nuestra vida, son una oportunidad para recordar que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Isaías 40:29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este versículo nos recuerda que cuando nuestras fuerzas se agotan, podemos acudir a Dios, quien está dispuesto a renovarnos y darnos el impulso necesario para seguir adelante. Los mareos también nos invitan a reflexionar sobre nuestra salud física y espiritual. Muchas veces estamos tan ocupados con nuestras responsabilidades diarias que descuidamos nuestra salud, tanto física como emocional y espiritual. El estrés, las preocupaciones, la falta de descanso y la desconexión con Dios pueden llevarnos a un estado de desequilibrio, tanto en el cuerpo como en el alma. En esos momentos de mareo, podemos ver una oportunidad para hacer una pausa, para evaluar nuestra vida y preguntarnos si estamos cuidando bien de nuestro cuerpo, si estamos dedicando tiempo a orar, a buscar a Dios, a escuchar su voz. El cuerpo y el espíritu están profundamente conectados, y a menudo la salud de uno refleja la del otro. Es en los momentos de mareo cuando nuestra estabilidad física y emocional parece tambalearse, cuando más necesitamos recordar que Dios es nuestra fortaleza. Cuando todo parece perdido y sentimos que no tenemos fuerzas para continuar, Él está allí para sostenernos, para darnos el equilibrio que tanto necesitamos. En Filipenses 4:13 leemos: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es un recordatorio de que nuestra fortaleza no proviene de nuestras propias capacidades, sino de Cristo, quien nos da el poder para superar cualquier dificultad. A lo largo de nuestra vida tendremos momentos en los que nos sintamos inestables, como si estuviéramos perdiendo el control. Ya sea debido a mareos físicos o a luchas espirituales, es importante recordar que no estamos solos en esos momentos. Dios está con nosotros, dispuesto a levantarnos cuando caemos, a guiarnos cuando no sabemos a dónde ir. En medio de nuestros mareos podemos encontrar paz, sabiduría y fuerza en Él. En lugar de ver los mareos como una simple molestia, podemos verlos como una oportunidad para acercarnos más a Dios, para reconocer nuestra necesidad de su ayuda y para experimentar su amor y cuidado en un nivel más profundo. La próxima vez que experimentes un mareo, no lo veas solo como un síntoma físico. Tómalo como un recordatorio de que, aunque somos frágiles, no estamos solos. Dios está allí, listo para darnos el equilibrio que necesitamos, tanto en cuerpo como en espíritu, en medio de nuestra vulnerabilidad. Él es nuestra fortaleza. Y en cada mareo, en cada momento de debilidad, podemos encontrar una oportunidad para acercarnos a Él y experimentar su gracia en formas que no habríamos imaginado. Los mareos
aunque a menudo los percibimos como una incomodidad física pasajera, pueden ser mucho más que eso. Es fácil interpretarlos solo como una señal del cuerpo, tal vez causada por el cansancio, el estrés o la falta de alimentos. Pero en muchos casos, los mareos también pueden ser una invitación divina a un momento de reflexión más profunda. En medio de la confusión y el desequilibrio que sentimos cuando nuestra estabilidad física se ve amenazada, Dios nos llama a detenernos, a buscar su presencia y a comunicarnos con Él. Es en estos momentos de fragilidad cuando la oración puede convertirse en una fuente de claridad, paz y fortaleza. Cuando experimentamos mareos, nuestra respuesta natural suele ser buscar estabilidad física. Nos sentamos, descansamos, tomamos agua o simplemente esperamos a que pase. Sin embargo, en lugar de enfocarnos solo en aliviar el malestar físico, ¿qué pasaría si también viéramos estos momentos como una oportunidad para acercarnos a Dios a través de la oración? La oración, en su esencia, es una conversación con Dios. Un espacio en el que podemos expresar nuestras preocupaciones, nuestras emociones y nuestras luchas. En medio de la incertidumbre y el desequilibrio, la oración tiene el poder de restaurar nuestra paz interna y traernos claridad. Los mareos a menudo nos interrumpen, nos obligan a hacer una pausa, a detenernos en medio de nuestras actividades cotidianas. Este momento de pausa puede ser una invitación divina para detenernos no solo físicamente, sino también espiritualmente. La oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con el de Dios, a poner nuestras preocupaciones y miedos ante Él y a recibir su paz. En Filipenses 4, 6, 7 la Biblia nos dice: no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que la oración es el medio por el cual podemos entregar nuestras preocupaciones a Dios. Y Él nos dará paz, incluso cuando las circunstancias parezcan caóticas o fuera de control. La oración también es una forma de entregarle a Dios nuestra debilidad. En momentos de mareo, cuando sentimos que no tenemos el control, podemos recurrir a Él con humildad, reconociendo que no podemos manejar todo por nuestra cuenta. Jesús nos invita en Mateo 11:28 a acudir a Él cuando estamos agotados. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En ese descanso, en ese momento de rendición, la oración se convierte en un refugio, un lugar donde podemos encontrar consuelo y renovación. Es en la oración donde Dios nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando nuestra debilidad parece ser abrumadora. Los mareos también pueden ser un recordatorio de la fragilidad de nuestra vida. Vivimos en un mundo que nos impulsa a ser fuertes, a nunca mostrar vulnerabilidad. Pero la verdad es que todos somos frágiles. La oración nos permite reconocer nuestra vulnerabilidad y entregar nuestras luchas a un Dios que nunca nos abandona. A través de la oración, no solo encontramos fortaleza, sino que también experimentamos la cercanía de un Dios amoroso que está siempre dispuesto a escucharnos y a ayudarnos. En momentos de mareo, Dios nos llama a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él está cerca de los quebrantados de corazón y que nos dará el descanso que necesitamos. La oración también puede ser una fuente de claridad. En los momentos de mareo, cuando todo parece tambalear a nuestro alrededor, la mente puede sentirse nublada, la dirección poco clara. La oración, al abrir nuestro corazón a Dios, nos ayuda a encontrar perspectiva, a ver más allá de la confusión y a recordar que Él tiene un plan para nuestras vidas. En Santiago 1:5 se nos dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da todo generosamente y sin reproche, y le será dada. La oración nos permite pedir a Dios la sabiduría y la claridad que necesitamos en momentos de incertidumbre. Es en esos momentos de confusión que Dios nos guía, nos da la dirección y la serenidad para tomar decisiones con paz y confianza. En medio de los mareos, cuando nos sentimos inestables, nuestra tendencia puede ser tratar de encontrar una solución rápida
o un alivio inmediato. Sin embargo, al tomar un momento para orar, podemos experimentar algo mucho más profundo que el simple alivio físico. La oración no solo calma nuestras mentes y corazones, sino que nos acerca a la fuente de nuestra fortaleza. Nos recuerda que no estamos solos. Al orar, dejamos que Dios nos guíe a través de la confusión y nos proporcione la estabilidad que tanto necesitamos, tanto física como espiritualmente. Es importante recordar que, aunque los mareos puedan ser molestos, son también una oportunidad para entrar en la presencia de Dios. En esos momentos de debilidad, cuando nuestra capacidad para seguir adelante parece limitada, la oración se convierte en una herramienta poderosa para encontrar descanso y claridad. Nos invita a abrir nuestro corazón, a entregarle nuestras preocupaciones a Dios y a recibir su paz. Al orar, podemos experimentar la calma en medio de la tormenta, la claridad en medio de la confusión y el equilibrio en medio de la inestabilidad. La próxima vez que experimentes mareos, no solo busques un remedio físico. Aprovecha ese momento para detenerte y orar, para rendir tu vida a Dios y permitir que Él te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la confusión y el desequilibrio, la oración es una invitación para encontrarnos con el Creador. Los mareos, a menudo percibidos como simples desajustes físicos, pueden tener un significado mucho más profundo si los miramos desde una perspectiva espiritual. Cuando experimentamos mareos, es común que nuestra reacción inmediata sea centrarnos en los síntomas físicos. La sensación de que el mundo gira, la pérdida de equilibrio o la incomodidad que nos obliga a detenernos. Pero, ¿y si estos momentos de fragilidad física fueran una señal más profunda de lo que está sucediendo en nuestro corazón? En esos momentos de desequilibrio, cuando nos sentimos vulnerables, Dios podría estar señalándonos áreas de nuestra vida donde necesitamos alinear nuestro corazón con su voluntad. Los mareos espirituales, esos momentos de inestabilidad emocional o espiritual, pueden ser una invitación para examinar nuestras motivaciones, nuestras prioridades y nuestra relación con Él. La vida a menudo nos lleva por caminos que nos alejan de la verdadera paz y estabilidad que Dios quiere para nosotros. En medio de las preocupaciones diarias, las presiones externas y las decisiones que tomamos, es fácil desviarnos sin darnos cuenta. Nuestros corazones pueden comenzar a tambalear, al igual que nuestro cuerpo. Y aunque no siempre es evidente, algo dentro de nosotros comienza a perder el equilibrio. Los mareos físicos pueden servir como un recordatorio de que, si estamos espiritualmente tambaleantes, necesitamos hacer una pausa, detenernos y reflexionar. Dios, en su sabiduría infinita, usa momentos como estos para invitarnos a hacer una introspección. Nos llama a examinar nuestras vidas y a preguntarnos, ¿estamos caminando en su voluntad? ¿Estamos alineando nuestras acciones con sus principios? Al igual que un mareo físico puede indicarnos que algo no está bien con nuestro cuerpo, un mareo espiritual puede señalar que algo no está en su lugar en nuestro corazón. La Biblia nos invita en 2 Corintios 13:5 a examinaros a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta exhortación nos llama a no dejar que la vida pase sin reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a no permitir que el desequilibrio espiritual se convierta en algo normal. En estos momentos de mareo, es fundamental preguntarnos si nuestras motivaciones son correctas. A veces, nuestros deseos y preocupaciones pueden nublar nuestra visión espiritual, y sin darnos cuenta, nos alejamos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Los mareos espirituales pueden ser una forma en la que Dios nos recuerda que necesitamos hacer un reajuste en nuestra vida. Tal vez estamos buscando seguridad en cosas que no nos ofrecen estabilidad. Tal vez nuestras prioridades están desalineadas, o tal vez estamos aferrándonos a algo que nos está llevando por un camino erróneo. Estos momentos de desequilibrio nos invitan a examinar
si estamos viviendo de acuerdo con la verdad de Dios, o si hemos dejado que otros intereses o deseos se interpongan en nuestra relación con Él. El Salmo 139, 23-24 nos invita a orar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esta oración de David es un ejemplo perfecto de lo que significa examinar nuestro corazón. Nos anima a pedirle a Dios que revele cualquier área en la que nos estemos desviando de su voluntad y a permitirle que nos guíe de vuelta al camino correcto. En estos momentos de mareo espiritual podemos acudir a Dios con un corazón humilde, pidiendo que nos revele nuestras debilidades y nos ayude a corregir el rumbo. A veces, los mareos espirituales se manifiestan cuando nuestras acciones y nuestros pensamientos no están alineados con lo que sabemos que es correcto. En momentos de frustración, agotamiento o estrés, es fácil tomar decisiones impulsivas, decir cosas que no deberíamos o actuar de manera que no refleje el amor y la gracia de Dios. Estos momentos son señales de que necesitamos una corrección en nuestra vida. Dios nos llama a alinearnos con su voluntad, a purificar nuestro corazón y a centrarnos nuevamente en lo que realmente importa. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de nuestros errores y el arrepentimiento nos permiten volver a la senda correcta, restaurando nuestra estabilidad espiritual. La vida cristiana no está exenta de desafíos. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos espiritualmente desequilibrados, cuando nuestra fe se tambalea o cuando nuestras emociones nos arrastran en direcciones. Pero los mareos espirituales no son algo de lo que debamos tener miedo. Son una oportunidad para examinar nuestras vidas y volver a centrarnos en Dios. Él usa estos momentos para mostrarnos áreas de nuestra vida que necesitan sanación, crecimiento o corrección. Nos invita a venir a Él con un corazón arrepentido y a confiar en que Él nos guiará hacia la estabilidad y la paz que solo Él puede darnos. A través de la oración y la reflexión, podemos encontrar claridad en medio de la confusión espiritual. Si estamos tambaleando en nuestra vida, Dios está allí para ayudarnos a restablecer nuestro equilibrio. En Isaías 55:7 se nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Este versículo nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos ido, siempre podemos regresar a Dios. Él está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos y a guiarnos nuevamente hacia la estabilidad espiritual. Los mareos, por más simples que parezcan, pueden ser una señal poderosa para examinar nuestro corazón. Al igual que un mareo físico nos obliga a detenernos y reflexionar sobre nuestro bienestar, un mareo espiritual nos invita a hacer una pausa y examinar nuestras vidas. ¿Estamos caminando en alineación con la voluntad de Dios? ¿Estamos permitiendo que nuestras motivaciones y deseos nos alejen de Él? Los mareos espirituales nos recuerdan que debemos buscar siempre la dirección de Dios para que nuestra vida no se desmorone bajo el peso de nuestras propias debilidades. En esos momentos de desequilibrio podemos encontrar la oportunidad de volver a Él, examinar nuestro corazón y permitir que Él nos restaure a la estabilidad y paz que solo Él puede ofrecer. Los mareos, aunque normalmente los asociamos con desequilibrios físicos temporales, tienen un profundo potencial de enseñanza espiritual. En el momento en que experimentamos un mareo, el mundo parece tambalear a nuestro alrededor y nosotros mismos nos sentimos vulnerables e inestables. Esta sensación de pérdida de control, de no saber exactamente a dónde vamos, ni si podemos mantenernos firmes, puede ser mucho más que solo un síntoma físico.
En realidad, los mareos pueden ser una prueba de fe. En esos momentos de inestabilidad, cuando todo parece fuera de control, nos enfrentamos a una decisión importante. ¿Confiamos en Dios o nos dejamos llevar por el miedo y la incertidumbre? Estos episodios pueden ser una oportunidad divina para enseñar cómo mantener nuestra fe firme, incluso cuando las circunstancias externas parecen estar tambaleándose. La vida está llena de momentos en los que nos sentimos inseguros, cuando nuestras fuerzas parecen no ser suficientes para mantenernos de pie, ya sea a nivel físico, emocional o espiritual. Todos enfrentamos situaciones que nos hacen cuestionar nuestra estabilidad. Los mareos, en este sentido, pueden reflejar momentos de prueba en nuestra vida, en los que nuestra fe se pone a prueba. Confiamos en que Dios está con nosotros incluso cuando las cosas parecen desmoronarse, o permitimos que el miedo nos domine y nos haga dudar de su presencia y su poder. Es en estos momentos de crisis, ya sea física o espiritual, cuando la fe verdadera se pone a prueba. En el libro de Job encontramos un ejemplo claro de cómo los momentos de inestabilidad pueden convertirse en una prueba de fe. Quien experimentó pérdidas devastadoras en su vida no entendía por qué sufría, pero a pesar de todo, nunca abandonó su confianza en Dios. En Job 13:15 dice: «He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré». Estas palabras nos muestran un ejemplo de fe inquebrantable, una fe que no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en la fidelidad y el poder de Dios. Cuando los mareos espirituales o emocionales nos golpean, podemos aprender de la fe de Job, que nos enseña a confiar en Dios incluso cuando todo parece tambalearse. Los mareos pueden ser un reflejo de cómo, en momentos de crisis, nuestra fe se ve desafiante. La tendencia natural es dejarnos llevar por el miedo y la ansiedad cuando las cosas no salen como esperamos. En vez de mantenernos firmes, podemos caer en la desesperación, como si nuestra fe fuera tan frágil como nuestra estabilidad física. Sin embargo, estos episodios pueden servir como un recordatorio de que nuestra fe no debe depender de las circunstancias. Debemos aprender a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La fe verdadera no se mide por nuestra habilidad para mantenernos firmes cuando todo está en orden, sino por nuestra capacidad de confiar en Dios cuando todo parece desmoronarse. En momentos de mareos, ya sean físicos o espirituales, es natural que el miedo surja. Nos asusta la sensación de inestabilidad, el temor de caer, el miedo de no poder mantenernos de pie. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a nuestra fe. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Este versículo nos enseña que la fe no se basa en lo que vemos a nuestro alrededor, sino en la confianza en lo que no podemos ver, en la certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo parece incierto. Los mareos, entonces, no son solo una prueba física, sino también una prueba de nuestra fe, un desafío para confiar en Dios cuando las circunstancias parecen fuera de nuestro control. Cada vez que experimentamos mareos, ya sea por agotamiento, enfermedad o estrés, podemos verlos como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Estos episodios no deben ser solo momentos de frustración o incomodidad, sino momentos de crecimiento espiritual. Cada vez que nos sentimos tambalear, podemos elegir poner nuestra confianza en Dios, reconociendo que, aunque nuestra estabilidad física pueda ser inestable, en Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestros cuerpos puedan sentirse débiles y fuera de control, Dios está a nuestro lado, dispuesto a darnos la fuerza que necesitamos
para mantenernos firmes. Los mareos también pueden ser un recordatorio de que la fe no es solo una cuestión de intelecto o de conocimiento, sino de confianza en la voluntad y el poder de Dios. Cuando estamos en medio de la tormenta, cuando todo parece tambalearse a nuestro alrededor, la fe genuina es aquella que sigue confiando en Dios, incluso cuando no podemos ver el camino claro. En momentos de mareo, ya sean físicos o espirituales, debemos aprender a mantener nuestra fe firme, sabiendo que Dios está con nosotros en medio de la prueba. Es importante recordar que las pruebas de fe no son siempre fáciles, pero son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Así como los músculos se fortalecen a través de la resistencia, nuestra fe se fortalece a través de las pruebas. Cada vez que nos enfrentamos a la inestabilidad, a los mareos de la vida, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra confianza en Dios. Al final, lo que importa no es cuánto tambaleamos, sino si mantenemos nuestra fe puesta en aquel que nos sostiene. Por lo tanto, los mareos pueden ser mucho más que una incomodidad física. Son una invitación a examinar nuestra fe. En esos momentos de inestabilidad, debemos preguntarnos, ¿confío en Dios? ¿Puedo mantener mi fe firme aunque todo lo demás parezca desmoronarse? Estos episodios nos enseñan a aferrarnos a Él, a confiar en su fidelidad y a recordar que, aunque nuestras circunstancias puedan ser inciertas, Él es nuestra roca firme en medio de cualquier tormenta. Los mareos, aunque aparentemente simples, pueden ser una experiencia profundamente desconcertante. La sensación de que el mundo gira fuera de control, de que perdemos la estabilidad y nos volvemos incapaces de mantenernos firmes, nos recuerda algo fundamental. No somos dueños absolutos de nuestras vidas. A través de estas experiencias, Dios nos enseña una poderosa lección de humildad, una invitación a reconocer que nuestra existencia, incluso en sus aspectos más básicos, depende completamente de Él. Cuando los mareos nos sacuden, Dios nos está recordando que Él es soberano sobre todo, incluso sobre nuestro cuerpo y nuestra percepción de la realidad. En nuestra vida diaria, es fácil caer en la ilusión de que tenemos el control total sobre lo que sucede. Sin embargo, cuando algo tan inesperado como un mareo nos golpea, esa falsa sensación de seguridad desaparece rápidamente. De repente nos damos cuenta de lo vulnerables que somos, de lo fácilmente que nuestras fuerzas pueden fallar y de lo poco que realmente controlamos. Estos momentos de fragilidad física son una invitación de Dios para recordar que Él es el que sostiene nuestra vida y que dependemos completamente de su gracia y su poder. La Biblia nos enseña repetidamente sobre la importancia de la humildad y de reconocer nuestra dependencia de Dios. En Proverbios 3, 5, 6, se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos invita a abandonar nuestra inclinación natural, a confiar únicamente en nuestras propias fuerzas. Los mareos, con su capacidad de desorientarnos y hacernos sentir pequeños, nos brindan la oportunidad de poner esta enseñanza en práctica, de confiar en Dios incluso cuando nuestra estabilidad física y emocional parece tambalearse. La humildad no es simplemente un rasgo de carácter, es una condición del corazón que nos permite acercarnos a Dios con sinceridad y dependencia. Cuando experimentamos mareos, estamos confrontados con nuestra propia fragilidad. Esta experiencia nos recuerda que somos seres finitos, limitados, y que nuestra fuerza no es suficiente para sostenernos por completo. En esos momentos, Dios nos invita a dejar a un lado nuestro orgullo y a reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo nos llama a detenernos, a reconocer nuestra dependencia de Él y a rendirnos ante su autoridad. Los mareos también nos enseñan que nuestra vida está en manos de Dios y que no podemos predecir
A menudo creemos que nuestra salud, nuestras capacidades y nuestras circunstancias están completamente bajo nuestro dominio. Sin embargo, cuando enfrentamos algo tan impredecible como un mareo, somos confrontados con la realidad de que incluso nuestro cuerpo, con toda su complejidad, está bajo la soberanía de Dios. Este reconocimiento no debe llenarnos de temor, sino de paz, sabiendo que el Dios que controla todas las cosas nos ama y cuida de nosotros. Como Jesús dijo en Mateo 10, 29, 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En nuestra sociedad, a menudo se valora la independencia y el control como virtudes esenciales. Se nos anima a ser autosuficientes, a depender únicamente de nosotros mismos y a buscar el control absoluto sobre nuestras vidas. Pero los mareos nos muestran que esta visión es ilusoria. Nos recuerdan que no somos invencibles, que no tenemos el poder de controlarlo todo y que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Esta lección de humildad puede ser incómoda, pero también es profundamente liberadora. Cuando dejamos de intentar llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros y reconocemos la soberanía de Dios, encontramos descanso para nuestras almas. La humildad que aprendemos a través de los mareos no se trata solo de reconocer nuestras limitaciones, sino también de aceptar la grandeza de Dios. Al rendirnos a su autoridad, no solo aceptamos nuestra propia fragilidad, sino que también nos abrimos a la abundante gracia y fuerza que Él nos ofrece. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos recuerda que, cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios, su poder se manifiesta plenamente en nuestras vidas. Los mareos, aunque incómodos, pueden ser una oportunidad para experimentar esta verdad de manera profunda y personal. Además, los mareos nos enseñan que la humildad es esencial para nuestra relación con Dios. En Miqueas 6:8 se nos dice: ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este llamado a la humildad no es una carga, sino una invitación a caminar con Dios de manera más cercana y genuina. Los momentos de mareo nos ayudan a entender que la humildad no es debilidad, sino una forma de reconocer nuestra verdadera condición ante Dios y nuestra necesidad constante de su guía y sustento. En última instancia, los mareos pueden convertirse en un recordatorio tangible de que nuestra vida no está completamente en nuestras manos. En vez de verlos solo como una molestia, podemos considerarlos como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios y para crecer en humildad. Cada vez que sentimos que el mundo gira a nuestro alrededor, podemos recordar que es Dios quien sostiene todo con su poder y que nuestra estabilidad y fortaleza provienen únicamente de Él. A través de los mareos, Dios nos llama a ser humildes, para reconocer nuestra fragilidad y a confiar en su soberanía. Nos recuerda que no estamos en control, pero que eso está bien, porque nuestras vidas están en manos de un Dios amoroso y fiel. En esos momentos de desequilibrio podemos elegir rendirnos a Él, confiando en que su sabiduría y su amor son más grandes que cualquier cosa que podamos enfrentar. Los mareos, aunque a menudo los consideramos como simples señales físicas, pueden ser mensajes profundamente significativos para nuestras vidas. En muchas ocasiones, cuando el cuerpo comienza a tambolearse, cuando la estabilidad parece desvanecerse y una sensación de debilidad nos invade, es un recordatorio silencioso de que hemos llegado a un límite que no debemos ignorar. En estos momentos, Dios nos hace un llamado al descanso, una invitación a detenernos, a pausar el ritmo frenético de nuestras actividades y a reconocer la importancia de cuidar el templo, que es nuestro cuerpo. Tal como nos enseña 1 Corintios 6:19, nuestro cuerpo no nos pertenece. Es un regalo divino, el templo del Espíritu Santo, y como tal, requiere nuestra atención, cuidado
y descanso. En nuestra sociedad moderna, el descanso se ve con frecuencia como un lujo más que como una necesidad. La universidad se nos anima constantemente a trabajar más, a ser más productivos, a aprovechar cada momento al máximo. Sin embargo, este enfoque puede llevarnos a ignorar las señales de nuestro cuerpo, a sobrecargarnos hasta el punto de agotarnos, física, mental y espiritualmente. Los mareos pueden ser una advertencia gentil pero firme de que estamos yendo demasiado lejos, de que hemos estado descuidando el equilibrio que Dios desea para nuestras vidas. Son una señal de que necesitamos detenernos y reflexionar, no solo sobre nuestras acciones, sino también sobre el ritmo de vida que estamos llevando. Dios, en su infinita sabiduría, creó el descanso como parte esencial de la vida humana. Desde el principio, vemos en Génesis 2:3 que incluso el Creador descansó después de 6 días de trabajo. Este acto no fue porque Dios estuviera cansado, sino porque quería establecer un modelo para nosotros, sus criaturas. Nos mostró que el descanso no solo es bueno, sino necesario. Los mareos pueden ser una forma en que Dios nos recuerda esta verdad. Cuando nuestro cuerpo comienza a fallar, cuando nuestra mente se siente abrumada y nuestra energía disminuye, es un momento para volver a este diseño divino y permitirnos descansar. El descanso no es solo una pausa física, también es un acto de fe. Descansar significa confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando nosotros no estamos activos. En el Salmo 127:2 se nos dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo nos recuerda que no todo depende de nuestro esfuerzo constante, que Dios provee para nuestras necesidades y que podemos confiar en Él incluso cuando estamos en reposo. Los mareos pueden ser una invitación a esta confianza, un recordatorio de que necesitamos descansar no solo físicamente, sino también espiritualmente, entregando nuestras preocupaciones y cargas a Dios. Además de ser un acto de fe, el descanso también es una forma de obediencia. En el 4º mandamiento, Dios ordenó a su pueblo guardar el día de reposo, un tiempo para detenerse y dedicarlo a la comunión con Él. Aunque vivimos en una época en la que el concepto del día de reposo puede parecer anticuado, la esencia de este mandamiento sigue siendo relevante. Los mareos pueden ser una forma en que Dios nos llama a recuperar esta práctica, a recordar que no estamos diseñados para trabajar sin cesar, sino para alternar sin cesar, sino para alternar entre actividad y descanso. Es en este ritmo divino que encontramos verdadera salud y equilibrio. Cuando ignoramos las señales de nuestro cuerpo y seguimos adelante sin descansar, podemos enfrentar consecuencias graves. No solo para nuestra salud física, sino también para nuestra vida espiritual. El agotamiento puede hacernos más propensos a la ansiedad, a la frustración y a la desconexión de Dios. Los mareos entonces pueden ser una oportunidad para reevaluar nuestras prioridades y recuperar el equilibrio. ¿Estamos dedicando tiempo suficiente a descansar, a cuidar nuestro cuerpo y a renovar nuestra mente? Estas son preguntas importantes que los mareos nos invitan a considerar. En muchas ocasiones, el ritmo acelerado de la vida moderna nos lleva a olvidar que somos seres limitados. Nos exigimos más de lo que podemos dar, creyendo que nuestro valor está en lo que hacemos en lugar de quiénes somos en Dios. Sin embargo, los mareos nos recuerdan que nuestras fuerzas no son infinitas y que necesitamos tomarnos el tiempo para detenernos, descansar y permitir que Dios renueve nuestra fuerza. En Isaías 40:29-31 encontramos una hermosa promesa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán. Este pasaje nos asegura que cuando descansamos en Dios, Él nos da la fuerza que necesitamos para continuar. El descanso también nos permite conectar más profundamente con Dios. En medio del ajetreo y el bullicio,
Puede ser difícil escuchar su voz, pero en la quietud, en los momentos de pausa, podemos acercarnos a Él de una manera más íntima. Los mareos pueden ser una invitación a buscar estos momentos de conexión, a alejarnos del ruido y centrarnos en su presencia. Como dice el Salmo 23, 2-3, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios desea guiarnos hacia el descanso, no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestra alma. En última instancia, los mareos pueden ser un recordatorio de que el descanso no es solo una necesidad física, sino una disciplina espiritual. Es una forma de honrar a Dios al cuidar el cuerpo que Él nos ha dado, de confiar en su provisión y de buscar su renovación en nuestras vidas. Cuando nos sentimos tambalear, cuando la fatiga nos supera, debemos escuchar ese llamado al descanso y permitir que Dios nos restaure. En esos momentos, podemos recordar que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de aquel que nos sostiene en todo momento. Los mareos, aunque a menudo los percibimos como simples malestares físicos, tienen la capacidad de detenernos en seco, de sacudir nuestra rutina y de invitarnos a reflexionar sobre la naturaleza efímera de nuestra existencia. Esa sensación de inestabilidad, de fragilidad corporal nos recuerda una verdad que solemos olvidar en medio de nuestras ocupaciones. Nuestra vida aquí es pasajera. En cada episodio de tambaleo, cuando el mundo parece girar fuera de control, podemos escuchar un susurro divino que nos llama a mirar más allá de lo temporal y a fijar nuestra mirada en lo eterno, en el reino de Dios, que no perece. La Biblia nos enseña repetidamente que nuestra vida terrenal es breve, una neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Santiago 4:14. Este recordatorio no pretende asustarnos, sino llevarnos a vivir con propósito, conscientes de que nuestros días están contados y que en última instancia nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Los mareos, en su forma discreta pero impactante, pueden ser una herramienta que Dios utiliza para sacarnos de nuestra complacencia, para ayudarnos a comprender que no estamos diseñados para aferrarnos a las cosas de este mundo, sino para buscar lo eterno, aquello que trasciende nuestras experiencias temporales. Cuando experimentamos mareos, enfrentamos una realidad inevitable. Nos damos cuenta de lo vulnerables que somos, de lo poco que podemos controlar y de lo fácilmente que nuestras fuerzas pueden fallar. Este reconocimiento, aunque incómodo, tiene un propósito profundo. Nos invita a reflexionar sobre nuestra mortalidad y a considerar cómo estamos invirtiendo el tiempo que se nos ha dado. ¿Estamos gastando nuestras energías en cosas que tienen valor eterno o estamos atrapados en las distracciones y preocupaciones de lo terrenal? Los mareos pueden ser una pausa divina, una oportunidad para reorientar nuestro corazón y nuestras prioridades hacia lo que realmente importa. En su enseñanza en Mateo 6, 19-21, nos insta a no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban, sino a acumular tesoros en el cielo. Este llamado nos recuerda que lo que realmente vale la pena no son las posesiones materiales ni los logros terrenales, sino la búsqueda del reino de Dios y justicia. Los mareos, con su capacidad de desestabilizarnos momentáneamente, pueden ser una metáfora de la naturaleza inestable de las cosas de este mundo. Nos recuerdan que todo lo que vemos y experimentamos aquí es temporal, pero que lo que hacemos para la gloria de Dios tiene un impacto eterno. Este recordatorio de nuestra fragilidad también puede llevarnos a meditar en la promesa de la vida eterna que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. En Juan 14, 1-3, Jesús les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta promesa nos da esperanza en medio de nuestra fragilidad,
asegurándonos que, aunque nuestra vida terrenal tenga un final, nuestra verdadera vida en Cristo. Los mareos entonces pueden ser una invitación a recordar esta esperanza, a anclarnos en la seguridad de la eternidad que Dios ha preparado para nosotros. Además, los mareos nos desafían a vivir con un sentido de urgencia espiritual. Al recordarnos que nuestra vida aquí es breve, nos animan a aprovechar cada momento para glorificar a Dios y para cumplir con el propósito que Él nos ha dado. En Efesios 5, 15, 16, Pablo escribe: mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este llamado a la sabiduría y a la diligencia adquiere un nuevo significado cuando somos confrontados con nuestra mortalidad. Los mareos, aunque incómodos, pueden ser un catalizador para vivir con mayor intencionalidad, enfocándonos en lo eterno en lugar de lo pasajero. En este contexto, los mareos también pueden ser una oportunidad para practicar la gratitud. Cada momento de vida, cada respiración, es un regalo de Dios. Cuando nuestra salud se ve afectada incluso de manera temporal, somos recordados de lo preciada que es cada experiencia y de lo importante que es agradecer a Dios por su provisión constante. Este acto de gratitud no solo nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, sino que también nos conecta más profundamente con Dios, quien es la fuente de todo lo bueno en nuestra vida. La reflexión sobre la eternidad que los mareos nos inspiran también nos lleva a considerar nuestra relación con Dios. En momentos de fragilidad, podemos sentir su cercanía de una manera especial, recordando que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Salmo 46. 1. Estos episodios de inestabilidad pueden ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para depender más plenamente de Él y para buscar su guía en todas las áreas de nuestra vida. Nos invitan a confiar en que, aunque nuestra vida en la tierra sea pasajera, nuestro futuro con Él es seguro y eterno. Finalmente, los mareos nos llaman a compartir esta perspectiva eterna con los demás. Al reflexionar sobre nuestra fragilidad y la esperanza que tenemos en Cristo, somos motivados a ser testigos de su amor y su verdad. Sabemos que la vida es breve y este conocimiento nos impulsa a compartir el Evangelio con aquellos que aún no han experimentado la esperanza de la vida eterna. Y los mareos, en este sentido, no solo son un recordatorio personal, sino también una oportunidad para llevar un mensaje de esperanza y salvación a quienes nos rodean. En cada episodio de Mareos, Dios nos invita a mirar más allá de lo temporal y a enfocarnos en lo eterno. Nos recuerda que nuestra vida aquí es solo un capítulo en una historia mucho más grande, una historia que culmina en su presencia eterna. Es un llamado a vivir con propósito, a buscar su reino y a confiar en sus promesas. En medio de nuestra fragilidad, encontramos su fuerza. En nuestra mortalidad, descubrimos su eternidad. Y en nuestra inestabilidad, somos anclados en su amor inmutable. Los mareos, aunque a menudo incómodos y desconcertantes, tienen la capacidad de ofrecernos lecciones profundas que pueden transformar nuestra perspectiva sobre la vida. Uno de los mensajes más claros que pueden transmitir es la importancia de la gratitud. Cuando la sensación de inestabilidad cede, cuando recuperamos el equilibrio y volvemos a sentirnos firmes, hay un instante casi instintivo de alivio que puede convertirse en un recordatorio de agradecer por las pequeñas bendiciones que a menudo damos por sentado. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza incluso estos momentos de vulnerabilidad para enseñarnos a valorar lo que tenemos y a ser agradecidos en todo tiempo, incluso en medio de las dificultades. La gratitud es una actitud que va más allá de simplemente reconocer lo bueno en nuestra vida. Es una forma de conectarnos con Dios, de reconocer su provisión constante y de expresar nuestra dependencia de Él. En 1 Tesalonicenses 5:18,
Se nos insta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Sin embargo, este llamado puede parecer desafiante cuando enfrentamos molestias, desafíos o momentos de incertidumbre, como los que generan los mareos. Pero es precisamente en esos momentos cuando la gratitud adquiere un poder transformador. Recuperar el equilibrio tras un mareo, aunque parezca un detalle menor, puede recordarnos la bondad de Dios, quien nos sostiene incluso en las situaciones más pequeñas. En nuestra vida cotidiana es fácil dar por sentado cosas como la salud, el equilibrio físico y la estabilidad emocional. Solo cuando algo nos falta, como ante un mareo, nos damos cuenta de cuán valiosas son esas bendiciones. Este tipo de experiencia puede ser un llamado divino a vivir con mayor conciencia y aprecio por lo que tenemos. Es un recordatorio de que cada respiración, cada paso firme y cada momento de claridad son regalos. Dios, en su amor, nos da innumerables motivos para agradecer, pero a menudo necesitamos que algo interrumpa nuestra rutina para reconocerlos. Los mareos pueden ser esa interrupción, un recordatorio tangible de nuestra dependencia de Él. Además de enseñarnos a valorar lo cotidiano, los mareos también pueden llevarnos a una gratitud más profunda por las lecciones que aprendemos en medio de las dificultades. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe sobre cómo el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, una verdad que podemos experimentar durante los momentos de vulnerabilidad física o emocional. Los mareos, aunque incómodos, pueden ser oportunidades para reflexionar sobre nuestra fragilidad y para agradecer por la fuerza que encontramos en Dios. Este acto de gratitud no solo nos ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud más positiva, sino que también nos conecta más profundamente con nuestro Creador. La gratitud también tiene un impacto poderoso en nuestra relación con los demás. Cuando aprendemos a ser agradecidos incluso por las pequeñas cosas, nuestra perspectiva cambia y esto influye en cómo interactuamos con quienes nos rodean. Los momentos de recuperación tras un mareo pueden inspirarnos a expresar nuestra gratitud, no solo a Dios, sino también a las personas que nos apoyan y nos cuidan en tiempos de necesidad. Este acto de agradecimiento fortalece nuestras relaciones y nos recuerda que no estamos solos, que formamos parte de una comunidad que refleja el amor de Dios. Es importante recordar que la gratitud no depende de las circunstancias. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos anima a ser agradecidos incluso en medio de las dificultades, confiando en que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Los mareos, aunque puedan parecer insignificantes o incómodos, pueden ser un recordatorio de esta verdad, un impulso a buscar la paz de Dios a través de la gratitud. La gratitud también tiene el poder de transformar nuestra perspectiva sobre la vida. Cuando elegimos enfocarnos en lo bueno, en lugar de centrarnos únicamente en lo que nos falta o en lo que nos incomoda, comenzamos a ver la mano de Dios en cada detalle. Los mareos pueden ser una oportunidad para practicar esta perspectiva, para detenernos y reflexionar sobre las innumerables bendiciones que recibimos a diario. Desde la recuperación del equilibrio hasta el simple hecho de poder levantarnos y continuar con nuestras actividades. Cada momento nos ofrece una oportunidad para agradecer. Este espíritu de gratitud no solo nos beneficia a nivel emocional y espiritual, sino que también honra a Dios. En el Salmo 50, 23 se nos dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando elegimos agradecer, incluso en medio de las dificultades, estamos ofreciendo un sacrificio de alabanza que glorifica a Dios y que nos acerca más a su presencia. Los mareos, por lo tanto, pueden ser una invitación a rendir este tipo de alabanza,
a reconocer que Dios es bueno en todo momento y que su fidelidad nunca falla. Finalmente, los mareos nos invitan a desarrollar una gratitud que trasciende lo circunstancial, una gratitud que se arraiga en la esperanza eterna que tenemos en Cristo. En Colosenses 3:2 se nos insta a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos permite agradecer no solo por las bendiciones temporales, sino también por las promesas eternas de Dios. Los mareos, al recordarnos nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Él, pueden ser un punto de partida para cultivar esta gratitud eterna, una gratitud que nos sostiene en cada temporada de la vida. En cada momento de recuperación tras un mareo, podemos encontrar una oportunidad para agradecer. Agradecer por la estabilidad que vuelve, por la fuerza que nos sostiene, por las lecciones que aprendemos y sobre todo por la gracia de Dios que nos acompaña en todo momento. Estos instantes, aunque breves, pueden tener un impacto profundo en nuestra vida, ayudándonos a vivir con un corazón más agradecido y una fe más firme. En medio de nuestra fragilidad, descubrimos la fidelidad de Dios y en nuestras pequeñas victorias diarias encontramos motivos para alabar su nombre. Los mareos, aunque a menudo son una experiencia incómoda, pueden transformarse en un poderoso testimonio de la gracia y el poder de Dios. Lo que a simple vista podría parecer un simple malestar físico, puede convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre la forma en que Dios nos sostiene, incluso en nuestros momentos más débiles. Al compartir estas experiencias con otros, no solo encontramos consuelo en nuestra fe, sino que también podemos inspirar a quienes nos rodean a confiar en la fidelidad y el cuidado constante de Dios. Cuando atravesamos momentos de debilidad física, como los que acompañan a un mareo, somos profundamente conscientes de nuestra fragilidad. Esta vulnerabilidad no es algo que debamos ocultar. Por el contrario, puede convertirse en una herramienta poderosa para glorificar a Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda las palabras del Señor: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje destaca que no es en nuestra fuerza donde se manifiesta el poder de Dios, sino en nuestra dependencia de Él. Los mareos, al debilitarnos momentáneamente, pueden ser un recordatorio tangible de esta verdad y una invitación a compartir con otros cómo Dios obra en nuestra fragilidad. El acto de testificar no siempre requiere grandes milagros o eventos extraordinarios. A menudo, las historias más impactantes provienen de las experiencias cotidianas. Un simple relato sobre cómo Dios te dio paz en medio de un episodio de mareos, cómo te fortaleció para superar el malestar o cómo usó esa circunstancia para acercarte a Él, puede resonar profundamente en los corazones de quienes te escuchan. A través de estos testimonios pueden mostrar que Dios no solo se preocupa por los grandes desafíos de nuestra vida, sino también por los pequeños detalles que afectan nuestro bienestar diario. Testificar también es un acto de obediencia y gratitud. En el Salmo 66:16 leemos: «Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma». Al compartir cómo Dios te ha sostenido durante tus momentos de debilidad, estás cumpliendo con este llamado a proclamar sus obras y a alentar a otros a buscar su presencia. Además, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, reforzamos nuestra propia fe y recordamos que no estamos solos en nuestras luchas. Testificar sobre los mareos, por pequeños que parezcan, es una forma de decirle al mundo que incluso en nuestras experiencias más comunes, Dios está presente y obrando. Las historias de fe y superación tienen un impacto único porque conectan con las emociones y las experiencias de quienes las escuchan. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, debilidad o malestar. Y al compartir cómo Dios ha sido tu refugio en esos momentos, puedes dar esperanza a quienes están atravesando situaciones similares. Puede que alguien esté luchando con un problema de salud, con dudas espirituales o con una sensación de inestabilidad emocional. Tu testimonio puede ser el mensaje que necesitan para darse cuenta de que no están solos y que Dios también está dispuesto a sostenerlos. Además, los mareos
pueden simbolizar las inestabilidades y los desafíos que todos enfrentamos en la vida. Al contar cómo te aferraste a Dios durante esos momentos, ofreces un modelo práctico de fe en acción. Tal vez alguien se sienta abrumado por el miedo o la incertidumbre. Pero al escuchar tu historia, pueda entender que es posible encontrar paz y seguridad al confiar en el Señor. En Proverbios 3, 5, 6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Tu testimonio puede mostrar cómo esta confianza se traduce en una fe que supera incluso las situaciones más desconcertantes. El acto de compartir también nos permite ver cómo Dios usa nuestras experiencias personales para cumplir con su propósito mayor. En momentos de debilidad, como los mareos, podríamos sentirnos tentados a enfocarnos únicamente en nuestra incomodidad. Sin embargo, al convertir estos momentos en una oportunidad para testificar, nos alineamos con el plan de Dios para nuestras vidas, ser luz en medio de la oscuridad y glorificar su nombre en todo lo que hacemos. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Incluso algo tan sencillo como compartir cómo Dios te sostuvo durante un mareo puede ser una forma de dejar que tu luz brille. Otra dimensión del testimonio es su capacidad para fortalecer a la comunidad de fe. Al partir nuestras experiencias, no solo edificamos a quienes aún están explorando su relación con Dios, sino también a otros creyentes. Las historias de la fidelidad de Dios, en los momentos más comunes, pueden inspirar a la iglesia a recordar que Él está presente en cada detalle de nuestras vidas. Los testimonios son una forma de animarnos mutuamente, recordándonos que somos parte de un cuerpo espiritual que comparte alegrías, luchas y victorias. Dios puede hablarnos de muchas maneras, incluso a través de los mareos. Cada episodio de desequilibrio puede ser una invitación divina para acercarnos a Él, reflexionar sobre nuestra vida y depender más profundamente de su amor y cuidado. Estos momentos, que a veces parecen insignificantes, pueden ser la clave para descubrir una nueva perspectiva espiritual y reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. No ignores estas señales. En cambio, pregúntale a Dios, ¿qué quieres decirme a través de esto? Confía en que Él tiene un propósito incluso en los momentos más inusuales de tu vida. Permite que cada experiencia, por pequeña que sea, te acerque más a su corazón y fortalezca tu relación con Él. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides darle likes, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Que Dios te bendiga.